Está con nosotros Belén Rodríguez, es la directora del área de comunicación de Consumur, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Bueno, a raíz de lo sucedido los terribles, los trágicos incendios de las discotecas atalayas, esta asociación Consumur ha considerado necesario recordar los derechos fundamentales que tenemos todos los consumidores, los usuarios de discotecas, de bares, restaurantes y zonas de ocio en general. Porque, ¿qué sucede si estamos en una discoteca, en una sala de fiesta y, por ejemplo, nos caemos o nos dan una bebida que está en mal estado o tenemos algún tipo de percance, ¿no?, físico o bueno, sobre todo de salud, ¿no? ¿Podríamos reclamar esa indemnización o cómo deberíamos de actuar? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es si estamos en una discoteca o una sala de fiestas que tiene una entrada, que hemos tenido que pagar una entrada para un determinado evento, hay que conservar siempre esa entrada, porque esa entrada es el contrato y lo que de alguna manera va a acreditar que yo he estado en ese establecimiento. Pero luego hay otras veces que accedemos sin entrada y podemos sufrir cualquier situación de las que has comentado. Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que estos establecimientos están obligados a tener suscrito un seguro de responsabilidad civil al que podemos reclamar cualquier incidente. Si me caigo y sufro algún tipo de lesión, bueno, lo primero también es acudir a nuestro centro sanitario que acrediten esa situación y luego pues reclamar al establecimiento para que se hagan responsables de los daños que hayamos sufrido. Eso en primer lugar. Hoy la verdad es que hemos conocido que, bueno, si de algo ha servido esta tragedia que hemos vivido aquí en la ciudad de Murcia es porque se han agudizado las inspecciones. De hecho, ya se han visto que hay otros locales en la zona de Mariano Rojas que no tienen licencia, han precintado una de las salas, entonces entendemos que a raíz de este acontecimiento por lo menos se van a inspeccionar y se van a llevar a cabo análisis y estudios exhaustivos de que se cumplan todas las normas de seguridad, ¿no?, que al final es lo más importante. Claro, nosotros desde Consumur lo que también estamos pidiendo, especialmente esta semana, ya lo hemos hecho a nivel del gobierno regional, hemos pedido una normativa específica para el sector de espectáculos y actividades recreativas, donde se entran las discotecas, especialmente por eso, porque a día de hoy hay que regular no solamente las inspecciones, que evidentemente hay que hacerlo, sino también un régimen de infracciones y sanciones, no solamente cerrar el local, sino que ese régimen de infracción y sanción todavía no está. Y luego las inspecciones, no es suficiente con inspeccionar, nosotros lo que queremos es que de alguna manera se obligue a un mínimo de inspecciones al año, porque a día de hoy pues no sabemos, es verdad que ahora pues se están inspeccionando, pero no sabemos locales que a lo mejor tengan licencia, desde que la tienen hasta pueden incorporar elementos que a lo mejor ya no son buenos de cara al tema del fuego y demás. O sea, cualquier elemento que tú incorpores es bueno. O sea, entendemos que hay que hacer inspecciones periódicas, como mínimo 2 al año o 1 al año, para que veamos que los requisitos que se cumplen para que nos den la licencia de actividad pues se sigan manteniendo y no se incorporen elementos que a lo mejor desvirtúen esos requisitos y no se tenga constancia, no solamente con tener la autorización, sino lógicamente con hacer esas inspecciones. Belén, ¿qué deben supervisar los inspectores? Entiendo que lo primero de todo y una de las cosas más importantes en cuanto a seguridad y también los aspectos, las medidas sanitarias, ¿no?, aforo, que haya extintores, claro, las salidas de emergencia. Claro, nosotros también recomendamos a los consumidores que cuando estén en un local de estas características, si detectan cualquier irregularidad, que hagan siempre vídeos o fotografías y que dejen constancia en ese momento y luego denuncien. Pero es verdad que los consumidores no tenemos por qué saber qué requisitos legales tiene que tener un establecimiento. Tampoco tenemos que saber si tiene licencia o no. Entendemos que si están funcionando, todos suponíamos que cualquier establecimiento que esté dando servicios porque cumple con la normativa. Bueno, pues en principio lo que tienen que garantizar es que tienen las suficientes salidas de emergencia, que esas salidas de emergencia no están bloqueadas, porque también de lo que se habla muchas veces es que los locales tienen las salidas de emergencia, pasan las revisiones, pero luego están bloqueadas cuando hay un evento. Bueno, las salidas de emergencia no pueden estar bloqueadas, no puede haber obstáculos que nos impidan esa libre salida.
Debe de haber también la correspondiente señales luminosas donde nos indiquen las salidas de emergencia. Esa señalización es muy importante porque, por ejemplo, de cara a lo que hemos vivido, si no hay luces, esa señalización nos va a permitir saber dónde está la salida, ¿no? O sea que muchas veces le quitamos importancia a este tipo de cuestiones, pero ante una situación de estas características son muy importantes. El exceso de aforo o, por ejemplo, la cancelación de espectáculos, ¿nosotros lo podríamos reclamar? Sí, el exceso de aforo, de hecho, aquí la complejidad está en que las labores de inspección habitualmente, si se hacen muchas veces en horario administrativo. Es decir, muy pocas veces, por no decirte prácticamente ninguna, vemos inspecciones en una macrofiesta. Ahora, por ejemplo, que se acerca Halloween, ¿no? Pues hay muchas macrofiestas. En esas macrofiestas nosotros pedimos que las inspecciones se hagan in situ, porque el aforo es una cuestión que no se puede verificar de otra manera. Nosotros podemos reclamar si hay una situación que entendemos de masificación, pero lo que aquí recomendamos es que pidamos que acuda la policía, porque la policía sí puede levantar acta y determinar si hay si el aforo se está cumpliendo o no. Si no, luego es muy difícil, aunque nosotros a posteriori digamos que no se ha cumplido el aforo, ¿cómo demostramos que en ese momento el local estaba masificado y había un exceso de aforo? O sea, lo más práctico sería, como dices, llamar a la policía, ¿no? Y que levante un acta y que ahí deje constancia de si se están cumpliendo las medidas de aforo o no. Me da la impresión, porque bueno, en la nota de prensa que habéis lanzado también se habla de las hojas de reclamaciones, que muchos locales ni siquiera las tienen, entonces esto también es obligatorio. Y me da la impresión de que somos muy de... los murcianos en general, ¿interponemos muchas hojas de reclamaciones o lo dejamos estar? Porque a mí la verdad que he vivido situaciones en las que obviamente habría sido interesante poner una hoja de reclamación, pero por dejadez o porque dices... ¿Qué le ocurre a la empresa cuando un cliente pone una hoja de reclamaciones? Bueno, el sector del ocio además es que no se ponen reclamaciones. En el sector de discotecas no se ponen porque en el ambiente en el que estamos, primero que los jóvenes habitualmente, que son los más usuarios de las discotecas, no es el perfil de edad que suele poner más reclamaciones. Y no es porque no tenga problemas, sino bueno, porque quizás... Sí, porque estás ahí y en ese momento, ocio, ¿no? efectivamente, Comiendo, y en ese momento tendemos a asociar poner una reclamación con conflicto, con problema, con una situación incómoda, y entonces evitamos ese momento. ¿Cuántas veces no hemos estado en un local de ocio y hemos visto que está masificado? O que los aseos, por ejemplo, no tienen las condiciones mínimas de higiene, o que las puertas están rotas, o cualquier consideración que veamos, no ponemos una reclamación, aunque luego nos quejemos, ¿no? Lo que pasaría, todos los establecimientos de ocio, como cualquier otro establecimiento, está obligado a tener las hojas de reclamaciones y el cartel donde nos informan que tienen hojas de reclamaciones. Cuando se pone una hoja de reclamaciones, normalmente uno expone lo que pasa, la empresa expone su parte y luego se tiene que presentar, no vale con dejarla en el establecimiento. El consumidor tiene que tramitar esa hoja de reclamaciones acudiendo a una oficina de consumo, acudiendo a la propia administración para dar curso. Tiene que ser la hoja de reclamaciones oficial, no vale una hoja de queja interna que dejamos en el establecimiento y luego se queda ahí, ¿no? Es importante que lo hagamos y de hecho este tipo de locales, incluso hay comunidades, concretamente en Madrid, que además tienen regulado que en función de la capacidad de la discoteca, por cada puerta de acceso tienen que tener un libro de hojas de reclamaciones, o sea que tampoco es uno en función de la dimensión, o sea que eso sí que está regulado. Muchas veces el problema somos los consumidores que no damos ese paso para poner reclamaciones cuando vemos cualquier irregularidad. Siempre nos habéis recomendado guardar el ticket en todas las compras que hagamos y en esta ocasión, hablando de ocio nocturno y de discotecas y salas de fiesta y demás, sería la entrada, muchas veces un flyer o esa entrada. ¿Por qué es importante? Bueno, la entrada es nuestro contrato con el establecimiento y si además en esa entrada incluye, por ejemplo, las macrofiestas, muchas veces incluyen servicio de guardarropa. Es que es curioso porque tú entras a una discoteca y habitualmente, bueno, algunas te ponen un sello, pero
muy pocas te dan un ticket o un papel o algo. Normalmente tú entras a una sala y ¿quién te garantiza que has estado ahí? Pues claro. te lo puedes inventar, ¿no? Claro, hombre, nosotros hay que dejar constancia de alguna manera que hemos estado ahí. Si luego, claro, queremos reclamar o hacer cualquier... Siempre recomendamos guardando en la entrada. Si tenemos que entregarla, es importante tener la recomendación de hacer una copia de esa entrada, de guardando en la publicidad. La publicidad también tiene carácter contractual. Es decir, si a mí en una publicidad o en la propia entrada me están diciendo que voy a ir a una fiesta donde se incluye determinados servicios, barra libre toda la noche, servicio de desayuno, sobre todo porque a lo mejor es lo más frecuente en las macrofiestas como tal. Y luego a lo mejor la barra libre ya no era toda la noche o no en las condiciones que me estaban diciendo, o los servicios que incluía esa entrada no se han prestado como se deberían de haber prestado. Yo tengo el derecho a exigir o bien la devolución completa de la entrada, o bien una parte proporcional en función de los servicios que nos hayan prestado. Pero tengo que dejar constancia que he estado en esa celebración, o bien con esa entrada, o bien con esa publicidad. Y siempre intentar guardar fotos, vídeos. Ahora que todo el mundo entra con un móvil a cualquier sitio, hemos visto cómo al final esos vídeos, esas fotos son tan importantes luego para demostrar lo que en ese momento está pasando, ¿no? Pues tener siempre esa precaución de guardarnos todas las pruebas posibles de cara a tener que poner una futura reclamación. Pues muchísimas gracias, Belén, por darnos todos estos consejos y analizar un poquito también esta situación. Directora del área de comunicación de Consumur, Belén Rodríguez, un placer como siempre. Muchas gracias por tus consejos.